Un placer, además un placer verles en esta sala, que no viene siendo lo habitual. Después de escuchar al presidente, tenemos que decir que su discurso nos ha parecido de una autocomplacencia absolutamente inusitada, incluso, porque una cosa es que se venga a un debate sobre el estado de la comunidad y otra cosa es hacer un balance de gestión desde el año casi 2015, que poco o nada ha hablado de la realidad que atraviesan los aragoneses y las aragonesas, de los retos y de las cuestiones a las que tenemos que hacer frente en un momento tan crucial como este en materia de servicios públicos y en materia de nuestra economía. Y lo cierto es que ha sido un discurso, a nuestro juicio, plano y un poco de manual, ¿no? El anuncio de grandes proyectos o a nuestro juicio, alguna cuestión que es delirante, como esa unión de estaciones, esas Olimpiadas y, por otro lado, pues la venta de gestión, en algunos casos, como decía, remitiéndose hace muchos años, al 2015. Ha pasado una pandemia. Y a nosotros y a nosotras lo que nos preocupa es que esa pandemia ha abierto nuevas brechas y había alguna preexistente que sigue existiendo. Y además sigue existiendo con mucha intensidad. Y nos ha presentado una visión de futuro el presidente que poco o nada contempla esas cuestiones, la lucha efectiva, real, desde la desigualdad, contra la desigualdad, desde una posición protagónica, ¿no? Y a nosotros eso nos preocupa. A nuestro juicio desoye el discurso del presidente los aprendizajes de la COVID fundamentalmente por una cuestión, porque la pandemia nos ha obligado a reaccionar como país, a reaccionar como instituciones, como administraciones públicas y a asumir un liderazgo y un protagonismo que tendría que haberse visto reflejado también en la vocación con la que el presidente quiere afrontar los próximos años. Los 2 años que vienen van a ser cruciales en este sentido, no solo por la llegada de fondos europeos, sino también para 2 cuestiones que a nuestro juicio son fundamentales. El fortalecimiento de los servicios públicos. No hemos oído absolutamente nada de esa cuestión en términos objetivos, reales, concretos. Es decir, más allá de que en el marco de ese acuerdo al que nos invita de 15 propuestas, la atención primaria para el medio rural pase por la telemedicina, cosa que no compartimos per se, y se desoiga, por ejemplo, cuestiones como el sobreenvejecimiento, que es un reto al que tendremos que dar respuesta y que tampoco ha aparecido en materia. Lo demás vienen a ser viejas recetas en materia de vivienda, viejas recetas en materia de derechos sociales con más concertación. De hecho, el presidente ha hecho gala de esa dinámica y, por lo tanto, una de las cuestiones que a Izquierda Unida le preocupa profundamente, que es cómo aprendemos eso que nos ha dicho la COVID de fortalecimiento de los servicios públicos con gestión directa. Esa cuestión, desde luego, en el discurso del presidente ni se le ve ni se le espera. Y, hombre, con respecto a las propuestas económicas, pues más de lo mismo. Parece ser que solo hay un Aragón, que es la ciudad de Zaragoza, muy poco de reindustrialización del territorio con impulso de lo público. Ha hablado de determinadas empresas. A Izquierda Unida le hubiera gustado que hablase, por ejemplo, de la situación de los trabajadores de IDL, de Alumalsa. No ha hablado nada de la economía social. Nos ha vuelto a poner encima de la mesa cuestiones que son improrrogables, fijándolas a un futuro y además desde una perspectiva que a nosotros no compartimos, y hablo de la planificación de las renovables. Según las palabras del presidente, parece ser que ahora mismo la normativa con respecto a la planificación tiene que venir de un acuerdo entre promotores y ayuntamientos. Nosotros no estamos de acuerdo con esa cuestión y eso tiene que ser una cuestión fundamental. Claro, el ámbito de lo digital lo dejamos todo para que Amazon nos determine cómo tienen que ser las políticas de digitalización de la comunidad y en este sentido, pues cuestiones fundamentales como el impulso de un nuevo modelo productivo que se aleje de las grandes cadenas de valor y hable de la valorización de las producciones, pero desde circuitos cortos, desde comercialización cercana, desde potencial de quedarnos aquí también con las riquezas, poco o nada, porque el presidente sigue instalado en las recetas de siempre en materia económica. Nos preocupa mucho también su apelación permanente a los pactos, cuando Izquierda Unida lo que le reclama al Gobierno, lo que le reclama al Partido Socialista es que cumpla con los pactos acordados. Por ejemplo, si acordamos garantizar la sostenibilidad, si hablamos de sostenibilidad, no se puede encajar en ningún caso proyectos delirantes como el de la Unión de Estaciones o las Olimpiadas de Invierno. Eso colisiona frontalmente con cualquier propuesta que tenga que ver con la sostenibilidad.
Si hablamos de fortalecimiento de los servicios públicos con gestión directa, pues hombre, avanzar en concertaciones y privatizaciones no nos parece lo más oportuno o no da respuesta a los problemas que ahora mismo se está viviendo en el sector sanitario, fiándolo todo pues eso, a esa telemedicina o a los fondos europeos. Y esto lo digo también por una cuestión muy sencilla, porque el presidente tampoco ha hablado de cómo vamos a garantizar la sostenibilidad de todas estas medidas. Es decir, de la financiación. Sí, ha hablado del modelo de financiación autonómico. Estamos de acuerdo, pero no ha hablado en ningún caso del debate pendiente que tiene nuestra comunidad, que es el superar el saldo de insostenibilidad financiera que tiene, abordando el debate fiscal también en Aragón. Y ese tema es muy importante, desde la responsabilidad, porque a futuro esta comunidad va a tener que afrontar unos presupuestos sin la inyección de transferencias extraordinarias que ahora mismo está teniendo, de la Administración General del Estado y de la Unión Europea. Hoy nuestro presupuesto, objetivamente, es 41 millones más pequeño con recursos ordinarios, estrictamente ordinarios, los que tenemos todos los años, que hace 2 años. Y eso nos va a llevar a una situación muy compleja que tiene que ver cómo fortalecemos los servicios públicos si no tenemos más ingresos ordinarios. Y el problema es que eso requiere de una revisión profunda. ¿Por qué? Porque también con la fiscalidad, el presidente hablaba de redistribución de la riqueza, se garantiza esa justicia fiscal. Y eso pasa necesariamente por hacer que los ricos, que cada vez hay más en Aragón, 14.000, ha crecido en 400 en los últimos años, paguen más porque cada vez hay más pobres en Aragón, 6.000, según los últimos datos. Por lo tanto, ese debate es un debate troncal, nuclear, que nos concierne a todos como comunidad política, como sociedad. Y el presidente lo ha vuelto a rehuir. Por lo tanto, el presidente se ha escudado en ese pacto social verde y digital que se contradice cuando lo desarrollan sus propuestas y se ha escudado también en ese aragonesismo, a nuestro juicio, un tanto equivocado, por cuanto lo utiliza como escudo precisamente para no abordar reformas pendientes y urgentes en materia de justicia social y fiscal en Aragón, ¿no? ¿Qué decir de la cultura? ¿Qué decir de otras cuestiones que a nuestro juicio están, pues cuando menos, muy alejadas de la visión que tiene Izquierda Unida? Por lo tanto, un discurso, a nuestro juicio, como decía, autocomplaciente, plano, y desde luego mañana tendremos ocasión de debatir con el presidente sobre todas estas cuestiones. Pues, muchísimas gracias.